Bajo el brillo tenue de la pantalla de su computadora, Daniel se sumergió en la vasta red de la Dark Web. Era un joven de 28 años con una vida que parecía, a primera vista, completamente ordinaria. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, vivía solo en un pequeño apartamento en Hamburgo y pasaba sus días entre proyectos creativos y sesiones de navegación nocturna. Sin embargo, había un aspecto de su vida que no compartía con nadie, una fascinación por los límites más oscuros del comportamiento humano. La historia de Armin Meiwes, el infame caníbal alemán, había capturado su atención desde que la había escuchado por primera vez. Aunque Meiwes no utilizó la Dark Web para llevar a cabo su crimen, su caso había encendido una llama de curiosidad en Daniel. La idea de encontrar personas que compartieran un interés por las prácticas extremas y prohibidas le parecía un terreno inexplorado, lleno de misterios y secretos. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Daniel decidió explorar más a fondo el oscuro rincón de la red que había evitado hasta ahora. Se adentró en un foro encriptado con un nombre enigmático: Sombras de lo Imposible. La plataforma prometía ser un lugar para discutir temas que escapaban a los límites de la legalidad y la moralidad. Daniel, guiado por una mezcla de curiosidad y cautela, comenzó a leer las publicaciones. El foro estaba lleno de mensajes crípticos y discusiones sobre temas que iban desde la filosofía del límite humano hasta prácticas extremadamente controvertidas. Daniel sintió una mezcla de fascinación y repulsión mientras navegaba por los hilos de conversación. Muchos usuarios discutían teorías sobre el control mental, la manipulación psicológica y otros temas inquietantes. En uno de los mensajes, Daniel encontró una invitación a un chat privado. El mensaje estaba firmado por un usuario conocido como Erebus, quien parecía ser una figura prominente en la comunidad. Erebus hablaba de un proyecto que estaba organizando, una reunión secreta para explorar los límites de la experiencia humana desde una perspectiva académica y filosófica. El nombre de Erebus evocaba en Daniel una sensación de misterio y peligro. Decidió contactar a Erebus y expresar su interés en participar. El proceso de verificación fue riguroso. Erebus solicitó información detallada sobre Daniel y le hizo responder una serie de preguntas para asegurarse de que no era un infiltrado o un investigador. Finalmente, tras superar el proceso de selección, Daniel recibió una invitación para asistir a una reunión en persona. La ubicación era un edificio antiguo en un barrio apartado de Hamburgo, conocido por su aire decadente y misterioso. La invitación contenía instrucciones precisas sobre cómo llegar sin llamar la atención, y se especificaba que la reunión sería una discusión privada y exclusiva. La noche de la reunión, Daniel se preparó meticulosamente. Llevaba ropa sencilla y un abrigo largo que lo ayudaba a pasar desapercibido. Tomó un taxi hasta la dirección indicada y, después de una breve espera en la esquina, se dirigió al edificio. El lugar tenía una apariencia desolada, con ventanas rotas y una fachada que parecía estar en ruinas. Entró en el edificio, siguiendo las instrucciones para evitar ser detectado. Subió las escaleras hasta llegar a una puerta que se abría con un código que Erebus le había proporcionado. Al ingresar, fue recibido por un hombre alto y delgado con una expresión seria. El hombre, que se presentó como César, le pidió a Daniel que dejara su teléfono y otras pertenencias en una taquilla. La seguridad y la privacidad eran aspectos clave de la reunión. Daniel fue guiado a una sala amplia, decorada de manera austera. La habitación estaba iluminada por una luz suave y tenía un aire de seriedad. Alrededor de una mesa larga estaban sentadas unas 10 personas, cada una con una actitud de expectación y concentración. César hizo una introducción y explicó que la reunión era un espacio para discutir temas extremos desde una perspectiva filosófica y académica. Los participantes eran personas de diversos campos: psicólogos, filósofos y académicos, todos unidos por un interés en los límites de la experiencia humana. Daniel se sorprendió al ver a algunos de ellos en conferencias y eventos académicos,
ahora reunidos en un contexto tan extraño. La conversación comenzó con una discusión sobre los límites de la experiencia humana. Los participantes compartieron sus perspectivas sobre el deseo de explorar lo prohibido y cómo estos deseos reflejaban una búsqueda de significado y trascendencia. Daniel escuchaba atentamente, sintiendo que estaba en el centro de una conversación que desafiaba su comprensión del mundo. Erebus, que había estado escuchando en silencio, comenzó a hablar sobre un proyecto que estaba organizando. El proyecto, que se describía como un experimento en la exploración de los límites humanos, era el tema central de la reunión. Erebus explicó que el objetivo del proyecto era estudiar cómo las personas reaccionaban a situaciones extremas bajo condiciones controladas. El proyecto, según Erebus, incluía varios aspectos, desde la simulación de experiencias extremas hasta la participación en rituales diseñados para explorar los límites de la mente y el cuerpo. Aunque no se especificaron detalles explícitos sobre las actividades involucradas, la naturaleza del proyecto parecía alinearse con el deseo de explorar lo prohibido. Daniel se sintió atrapado entre la fascinación y la incomodidad. La idea de participar en un experimento tan controvertido era desafiante, pero también lo era el hecho de estar involucrado en un entorno que exploraba los límites más oscuros de la experiencia humana. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que había una creciente presión para comprometerse con el proyecto. Al final de la reunión, Erebus y César hicieron una invitación abierta a los participantes para unirse al experimento. La propuesta incluía un proceso de selección adicional y una serie de pruebas para asegurar que los participantes estuvieran preparados para enfrentar las experiencias extremas. Daniel se sintió dividido entre el deseo de explorar más a fondo y el instinto de protegerse de posibles peligros. Después de la reunión, Daniel salió del edificio con una mezcla de emociones. La experiencia había sido profundamente perturbadora, pero también reveladora. Había visto un lado de la exploración humana que estaba más allá de lo que había imaginado. Decidió que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su participación en el proyecto y sobre su propia curiosidad por lo extremo. En los días siguientes, Daniel trató de procesar lo que había vivido. La curiosidad que una vez lo había llevado a explorar la Dark Web, ahora estaba acompañada de una sensación de inquietud. Se dio cuenta de que, aunque la exploración de los límites humanos podía ser fascinante, también estaba llena de riesgos que podrían tener consecuencias imprevistas. Daniel comenzó a investigar más sobre Erebus y el proyecto. Descubrió que había una serie de reportes de personas que habían participado en experimentos similares y que habían sufrido consecuencias graves. Los testimonios hablaban de la manipulación psicológica, el peligro físico y las experiencias traumáticas que habían llevado a algunos participantes al borde de la desesperación. El miedo a las posibles repercusiones hizo que Daniel reconsiderara su decisión de involucrarse en el proyecto. A pesar de su fascinación por lo prohibido y lo extremo, entendió que había límites que no estaba dispuesto a cruzar. La idea de experimentar en el ámbito de la oscuridad y el peligro había sido emocionante, pero también se dio cuenta de que su curiosidad no debía poner en riesgo su bienestar. Decidió no participar en el experimento y, en cambio, se enfocó en buscar otras formas de explorar su curiosidad. Comenzó a leer más sobre psicología, filosofía y estudios sobre el comportamiento humano, pero desde una perspectiva más académica y segura. La Dark Web, con sus promesas de experiencias extremas, se convirtió en un recordatorio de los peligros que acechaban en los rincones más oscuros de la red. Daniel también comenzó a reflexionar sobre su propia vida y cómo podía enfrentar sus inquietudes y deseos de una manera que no comprometiera su seguridad. La experiencia en el foro y la reunión le enseñaron que el deseo de explorar lo prohibido podía ser una fuerza poderosa, pero también debía ser manejada con cuidado y responsabilidad. A medida que pasaron los meses, Daniel encontró una nueva perspectiva en su vida. La oscuridad de la Dark Web y los temas perturbadores que había explorado se convirtieron en lecciones valiosas sobre los límites de la curiosidad humana.
Aunque la experiencia había sido inquietante, también le había ofrecido una oportunidad para comprenderse mejor a sí mismo y a sus propios límites. La oscuridad, en lugar de atraerlo a una vida de peligro y riesgo, se había convertido en un recordatorio de la importancia de conocer y respetar los límites personales. Daniel aprendió que la verdadera sabiduría radica en enfrentar y superar las inquietudes internas sin poner en peligro el propio bienestar. La experiencia de Daniel en la Dark Web y su participación en la reunión secreta habían sido un viaje a través de la oscuridad y la fascinación, pero también le habían enseñado a encontrar la luz en su propia vida. Aprendió que explorar lo prohibido podía tener consecuencias graves y que a veces el mayor desafío era mantener la curiosidad dentro de los límites de la seguridad y el sentido común. 2014. En un pequeño apartamento en el este de la ciudad, Clara se encontraba en un estado de expectativa y nerviosismo. A sus 29 años, era una entusiasta del arte y la cultura alternativa, y había encontrado en los hongos alucinógenos una forma de explorar la creatividad y la percepción de una manera que consideraba enriquecedora. Sin embargo, la búsqueda de una experiencia más intensa y auténtica la llevó a explorar un nuevo terreno, la Dark Web. Clara había leído historias sobre personas que compraban sustancias a través de la Dark Web y, aunque había escuchado advertencias sobre los riesgos, su curiosidad la llevó a intentar algo que creía que estaba al alcance de su mano. Después de una exhaustiva investigación, encontró un vendedor que prometía hongos alucinógenos de calidad superior, aparentemente cultivados en condiciones óptimas y libres de contaminantes. El vendedor, que usaba el alias Eclipse, tenía una buena reputación en los foros encriptados. Ofrecía descripciones detalladas de sus productos y aseguraba que eran completamente puros. Clara, convencida por las reseñas positivas y el perfil aparentemente confiable, decidió hacer un pedido. La transacción fue realizada con cuidado, y después de una espera inquietante, recibió un paquete discreto en su buzón. Cuando Clara abrió el paquete, encontró una pequeña bolsa con los hongos alucinógenos que había pedido. A simple vista, parecían ser lo que había esperado: secos y de un color que sugería frescura. La emoción la invadió mientras preparaba su espacio para la experiencia. Había preparado su apartamento con luz tenue, música relajante y una disposición cuidadosa para asegurarse de que el ambiente fuera lo más acogedor posible. La primera dosis fue consumida con cautela. Clara se sentó en su sofá, rodeada de cojines y con una sensación de anticipación. Al principio, todo parecía seguir el curso esperado. Los colores en la habitación comenzaron a intensificarse y los patrones en las paredes se volvían más vivos. Clara se sintió sumergida en una experiencia que parecía abrir puertas a nuevas formas de percepción y creatividad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar que algo no estaba bien. Los efectos visuales, que al principio eran agradables y fascinantes, empezaron a tornarse desorientadores. Clara sintió un mareo creciente y una sensación de ansiedad que no podía identificar claramente. Los patrones en las paredes se volvieron caóticos, y la música que antes era relajante ahora se transformaba en un ruido abrumador. El deterioro de su estado mental fue rápido y alarmante. Clara se dio cuenta de que sus pensamientos se volvían cada vez más confusos y desorganizados. Intentó calmarse, pero la sensación de paranoia y confusión se intensificó. La experiencia que inicialmente había anticipado como un viaje de autodescubrimiento se había convertido en una pesadilla aterradora. A las pocas horas Clara ya no podía mantenerse erguida. Sus manos temblaban y su visión se distorsionaba. Decidió llamar a un amigo cercano, Mark, para pedir ayuda. Mark, preocupado por el tono desesperado en la voz de Clara, llegó rápidamente al apartamento. Al ver el estado en el que se encontraba, llamó de inmediato a una ambulancia.
Cuando los paramédicos llegaron, Clara estaba en un estado de delirio. La ambulancia la trasladó al hospital, donde los médicos la examinaron. Los síntomas eran graves: confusión extrema, temblores musculares y problemas para respirar. Clara fue ingresada en la sala de emergencia, donde los médicos comenzaron a investigar la causa de su condición. Los resultados de los análisis revelaron que los hongos estaban contaminados con toxinas peligrosas. Los hongos que Clara había consumido no solo eran alucinógenos, sino que también contenían compuestos tóxicos que habían causado una intoxicación severa. La contaminación había sido una trampa cruel, diseñada para engañar a quienes buscaban una experiencia alucinógena auténtica. El tratamiento en el hospital fue intensivo. Clara recibió un tratamiento para contrarrestar los efectos de la toxicidad y se le administraron medicamentos para estabilizar su condición. A lo largo de la noche, su salud mejoró gradualmente, pero el daño ya estaba hecho. Clara pasó varias semanas en recuperación, lidiando con los efectos secundarios y tratando de recuperar su bienestar físico y mental. Durante su estancia en el hospital, Clara recibió la visita de la policía, que investigaba el caso de los hongos contaminados. La historia de Clara se convirtió en un ejemplo impactante de los peligros asociados con la compra de sustancias a través de la Dark Web. La policía colaboró con las autoridades de seguridad cibernética para rastrear al vendedor Eclipse, pero la búsqueda resultó complicada debido al anonimato de la Dark Web. Mientras Clara se recuperaba, tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. El incidente dejó una marca profunda en ella, tanto física como emocionalmente. El viaje que había comenzado con la intención de explorar nuevas dimensiones de la creatividad y la percepción, había terminado en una experiencia traumática que casi le costó la vida. Con el tiempo, Clara decidió compartir su historia públicamente. Escribió un artículo para un blog de salud mental, relatando su experiencia con la Dark Web y los peligros de comprar sustancias sin verificar su origen. Su relato sirvió como advertencia para otros que pudieran estar considerando explorar los rincones oscuros de la red en busca de experiencias extremas. El artículo de Clara tuvo un impacto considerable, generando un debate sobre los riesgos asociados con la Dark Web y la compra de sustancias. A través de sus palabras, Clara buscó informar y prevenir a otros sobre los peligros que había enfrentado. Aunque el daño ya estaba hecho, sentía que su experiencia podía servir para evitar que otros sufrieran lo mismo. El caso de Clara y el vendedor Eclipse se convirtió en un recordatorio sombrío de los riesgos de la Dark Web y de la importancia de abordar la curiosidad con precaución. La investigación policial continuó, pero la identidad y el paradero del vendedor seguían siendo un misterio. A medida que Clara continuaba su proceso de recuperación, encontró consuelo en la creatividad y en el arte, aunque ahora con un enfoque más seguro y responsable. Aprendió a valorar la importancia de la seguridad y la autenticidad en su búsqueda de experiencias, y se comprometió a compartir su historia para ayudar a otros a tomar decisiones más informadas. En la fría penumbra de su apartamento, Martín Delgado tecleaba frenéticamente en su computadora portátil. El parpadeo de la pantalla en la oscuridad parecía más intenso que nunca, proyectando un resplandor tenue sobre su rostro cansado. Había pasado semanas en esta misión, una tarea que sabía que podría poner en peligro no solo su carrera, sino su vida. Como activista político, Martín había dedicado su vida a desenmascarar la corrupción gubernamental, pero nunca había imaginado que su búsqueda lo llevaría a la Dark Web. El día anterior, había recibido un mensaje críptico en uno de los foros de activismo político en el que participaba. El remitente, que se hacía llamar El Confidente, afirmaba tener pruebas irrefutables de corrupción en las más altas esferas del gobierno. A través de una serie de enlaces oscuros y secretos, Martín había sido guiado hacia un sitio en la Dark Web llamado El Archivo del Poder. Lo que encontró allí era nada menos que una mina de documentos clasificados que desnudaban la corrupción en su país. Sobornos, fraudes electorales y conspiraciones.
Martín se inclinó sobre la pantalla, tratando de ordenar los documentos y buscar un patrón. Sabía que exponer esta información sería crucial, pero también sabía que el gobierno tenía una red de vigilancia que probablemente ya lo estaba observando. Mientras revisaba los archivos, encontró un documento que destacaba entre los demás. Una grabación de una reunión secreta entre altos funcionarios y empresarios corruptos, discutiendo cómo manipular el próximo ciclo electoral. «Este es el material que necesitamos», murmuró Martín para sí mismo, su corazón latiendo con fuerza. Decidió que debía actuar con rapidez. Si este documento llegaba a la opinión pública, podría ser el catalizador para una serie de cambios que el país necesitaba desesperadamente. Sin embargo, a medida que avanzaba en la organización de los documentos, comenzó a notar algo inquietante. Un pequeño archivo oculto dentro de uno de los documentos contenía una lista de nombres y direcciones de personas que, al parecer, habían sido silenciadas. Martín se dio cuenta de que esas personas no eran meros testigos, sino activistas y periodistas que habían intentado exponer la verdad antes que él. Su estómago se revolvió ante la posibilidad de que él también estuviera en peligro. Al amanecer, Martín salió de su apartamento y se dirigió a su oficina, donde tenía un equipo de colaboradores que conocían la existencia de los documentos y podían ayudarle a prepararlos para su publicación. Mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, sintió una presencia inquietante. No pudo evitar mirar por encima del hombro, pero no vio nada fuera de lo común. En la oficina, se reunió con Laura y Enrique, dos colegas de confianza. Con voz baja, Martín les mostró el documento más comprometedor y les explicó la situación. Laura, con su experiencia en comunicación, se encargó de redactar un informe claro y contundente. Enrique, un experto en seguridad cibernética, comenzó a preparar las medidas necesarias para proteger su identidad en línea. Mientras trabajaban, la tensión era palpable. Martín no podía sacudirse la sensación de que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. La luz de su computadora parpadeó repentinamente y la pantalla se volvió negra. Enrique gritó una advertencia mientras la oficina se llenaba de un zumbido bajo que indicaba una posible intrusión. «Tenemos que desconectar todo inmediatamente», ordenó Enrique, mientras se apresuraba a desconectar los cables de la red. Martín, con el pulso acelerado, miró por la ventana y vio un vehículo desconocido estacionado frente al edificio. Sabía que era una señal de que algo grave estaba sucediendo. No había tiempo que perder. Con el trabajo inacabado, decidió que debían dispersarse y reunirse en otro lugar más seguro. Laura y Enrique, con el corazón acelerado, se dispersaron en diferentes direcciones mientras Martín se dirigía a un café cercano, un lugar que solían usar como punto de encuentro discreto. En el café esperó con nerviosismo. Su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo podrían haber sido descubiertos. La red de vigilancia del gobierno era vasta y bien equipada, y no tenía idea de qué tan cerca estaba de ser capturado. De repente, su teléfono sonó con un mensaje encriptado. Era un aviso de Enrique, que había logrado evadir a sus perseguidores. Enrique había encontrado evidencia de que el gobierno estaba utilizando un software avanzado de rastreo para identificar a los que estaban detrás de la filtración. El software estaba programado para identificar patrones de comportamiento sospechosos y trazar conexiones entre los dispositivos utilizados. «Necesitamos movernos rápidamente», dijo Enrique en una llamada segura. «He encontrado una forma de ocultar nuestras huellas, pero debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde». Martín se reunió con Enrique en un apartamento seguro que tenían en reserva para emergencias. Juntos, comenzaron a trabajar en una estrategia para lanzar la información al público sin dejar rastro de su identidad. Decidieron utilizar una red de servidores anónimos y múltiples puntos de acceso para distribuir los documentos de manera segura. Mientras trabajaban, la tensión crecía. La sensación de estar bajo vigilancia era abrumadora, y cada sonido en el apartamento parecía amplificado. Finalmente,
Con el trabajo completo, Enrique lanzó los documentos a través de varias plataformas encriptadas, asegurando que llegaran a periodistas y medios de comunicación de todo el país. La noticia se esparció como un incendio forestal. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia de la corrupción gubernamental a gran escala, y las reacciones fueron rápidas e intensas. Las protestas estallaron en las calles, y la presión sobre el gobierno aumentó. Los funcionarios corruptos comenzaron a ser llamados a rendir cuentas, y la opinión pública se volvió en su contra. Martín y su equipo, aunque satisfechos con el impacto de su trabajo, sabían que el peligro aún no había pasado. El gobierno, herido y enojado, estaba decidido a encontrar a los responsables. Martín y sus colegas tuvieron que entrar en la clandestinidad, utilizando identidades falsas y evitando todo contacto directo. En la seguridad de su nuevo escondite, Martín reflexionó sobre la valentía y el sacrificio que había requerido su misión. A pesar del riesgo, sabía que había hecho lo correcto. La lucha por la verdad y la justicia no era fácil, pero era una causa que valía la pena. La historia de la filtración y el impacto que tuvo en la sociedad pronto se convirtió en una leyenda en el mundo del activismo. Aunque Martín y su equipo permanecieron en las sombras, su valentía y determinación se convirtieron en un símbolo de resistencia contra la corrupción y el abuso de poder. El sol se estaba ocultando tras las montañas, pintando el cielo de tonos cálidos y dorados, cuando Lucas Reyes, un exagente de seguridad cibernética, se sentó en su escritorio en la comodidad de su hogar. La vida había cambiado drásticamente desde que dejó su carrera en el espionaje digital, y ahora se dedicaba a la consultoría para pequeñas empresas. Sin embargo, ese atardecer, el tranquilo murmullo de la vida cotidiana, se rompió por un mensaje inesperado. La alerta apareció en su computadora portátil, una serie de reportes de infección de malware sofisticado. Aunque Lucas había intentado mantenerse al margen del mundo del espionaje desde su retiro, no pudo evitar sentir una oleada de preocupación al ver la complejidad del código malicioso. No era un simple virus, era un software destructivo diseñado para evadir la detección y causar estragos en sistemas críticos. «Esto es serio», murmuró Lucas, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, desentrañando la estructura del malware. Sabía que debía actuar con rapidez. Este tipo de ataque no era algo que pudiera ser manejado por amateurs o consultores de seguridad comunes. Era una amenaza diseñada para provocar caos a gran escala, y Lucas tenía la experiencia necesaria para entender su gravedad. Esa noche, Lucas revisó las redes de comunicación del malware y descubrió algo inquietante. El tráfico de datos apuntaba a un sitio oculto en la Deep Web. Este sitio, llamado la Arena de los Ecos, parecía ser el núcleo de la actividad maliciosa. Con su experiencia en el espionaje digital, Lucas sabía que debía infiltrarse en este sitio para entender mejor el alcance de la amenaza. Accedió a la Deep Web utilizando una serie de medidas de seguridad avanzadas que conocía bien. La Arena de los Ecos no era un lugar accesible para el público general. Requería una invitación especial o al menos la capacidad de navegar a través de la capa más oscura de la red. Lucas usó sus herramientas de anonimato para mantener su presencia oculta mientras exploraba. La Arena de los Ecos era un laberinto digital de foros, mercados clandestinos y servidores de intercambio de datos. La sofisticación de la interfaz y la estructura revelaban que no se trataba de un grupo de aficionados, sino de una organización bien organizada. Lucas encontró varios foros privados donde se discutían técnicas avanzadas de hacking y programación de malware. Mientras investigaba, se topó con un nombre que le resultaba familiar: Odin. Recordó a Odin como su antiguo rival en el mundo del espionaje digital. Durante su carrera, Odin era conocido por su habilidad para eludir la seguridad y por su código extremadamente peligroso. Si Odin estaba detrás de este malware,
Eso significaba que la amenaza era mucho más grave de lo que Lucas había anticipado. Lucas pasó horas recopilando información y descubriendo que Odin había reconstruido su red de hacking y había ganado poder significativo en el submundo cibernético. Su plan no era solo sembrar el caos, sino también obtener acceso a sistemas gubernamentales y corporativos para extorsionar y manipular. A medida que profundizaba en la arena de los ecos, Lucas encontró un canal de comunicación seguro donde se discutía la expansión del malware. Decidió arriesgarse y enviar un mensaje cifrado en ese canal, haciéndose pasar por un potencial comprador de servicios de hacking. Su plan era atraer a Odin y obtener información sobre el alcance de su operación. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. Una invitación para una reunión en un chat encriptado. Lucas aceptó la invitación y se preparó para la confrontación. La reunión era un intercambio de mensajes entre él y un avatar que se hacía pasar por Odin. Aunque no pudo ver su rostro, el tono de los mensajes revelaba la confianza y el poder que Odin había acumulado. «Bienvenido, interesado en nuestros servicios. ¿Qué es lo que buscas?», preguntó el avatar con un tono frío y calculador. «Estoy interesado en entender la magnitud de lo que están haciendo», respondió Lucas. «Quiero saber cómo funciona su malware y qué más tienen en su arsenal». Odin, o al menos su avatar, se tomó su tiempo para responder. «No todos los días recibimos ofertas de alguien con tu historial, pero me intriga tu interés. Veamos si eres lo que dices ser». Lucas fue llevado a una serie de pruebas diseñadas para verificar su conocimiento en seguridad cibernética. Afortunadamente, sus años de experiencia le permitieron superar los desafíos con facilidad. Finalmente, Odin accedió a proporcionar información más detallada, revelando la verdadera magnitud de su plan. Un ataque coordinado para derribar infraestructuras críticas y obtener datos sensibles. Con la información recopilada, Lucas sabía que debía actuar con rapidez. No podía permitir que Odin llevara a cabo su plan sin impedimentos. Decidió contactar a sus antiguos colegas en la Agencia de Seguridad Cibernética, explicando la situación y solicitando su ayuda. Aunque había estado fuera del campo por un tiempo, su reputación y conocimientos aún eran valiosos. Los agentes cibernéticos, impresionados por la información de Lucas, decidieron colaborar en una operación para detener a Odin. La operación implicaba rastrear y desmantelar la red de servidores utilizada por Odin, así como implementar medidas para mitigar el impacto del malware. Lucas trabajó codo a codo con sus antiguos colegas, utilizando su experiencia para navegar por los complejos sistemas de seguridad que Odin había implementado. La tensión era palpable mientras luchaban contra el tiempo para evitar un desastre. Finalmente, lograron ubicar y desactivar los servidores principales que Odin había estado utilizando. El malware fue neutralizado antes de que pudiera causar más daño, y la red de Odin fue desmantelada. Aunque la victoria fue significativa, Lucas sabía que la amenaza aún no había desaparecido por completo. Odin podría haber sido detenido, pero las técnicas y métodos que él había desarrollado seguían siendo una preocupación. Después de la operación, Lucas se reunió con sus colegas para una breve conversación. «Hicimos un buen trabajo hoy», dijo Lucas, aliviado pero consciente de que el mundo del espionaje digital siempre presentaría nuevos desafíos. «Sí, pero no olvides que la tecnología avanza rápidamente. Lo que hemos hecho hoy es solo una batalla en una guerra más grande», respondió uno de los agentes. Lucas asintió. Aunque había vuelto a la vida activa por un corto periodo, sabía que su papel en la seguridad cibernética estaba lejos de haber terminado. La tecnología seguiría avanzando, y con ella, las amenazas y los desafíos. Mientras se preparaba para regresar a su vida cotidiana, Lucas se dio cuenta de que su experiencia y habilidades seguirían siendo cruciales en la lucha por mantener el ciberespacio seguro. Con una última mirada a las pantallas de su antigua sala de operaciones, Lucas se despidió del mundo del espionaje digital, al menos por ahora. Sabía que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer,
siempre con la determinación de proteger la integridad y la seguridad en un mundo cada vez más complejo y peligroso. El grupo de amigos se había reunido en la casa de Alex para una noche de diversión y juegos. Alex, Sam, Clara y Luis eran entusiastas de los videojuegos y siempre estaban buscando nuevas experiencias para disfrutar juntos. Esta vez, Alex había encontrado algo diferente: un enlace a un sitio en la Deep Web que ofrecía una serie de juegos de terror interactivos. La promesa de una experiencia inmersiva y aterradora fue suficiente para que todos estuvieran intrigados. «Vamos a probar esto. Parece que podría ser bastante divertido», dijo Alex, mostrando el enlace en su computadora portátil. Aunque había una advertencia sobre la naturaleza oscura del sitio, el grupo decidió que un poco de adrenalina no les haría daño. Tras asegurarse de que sus dispositivos estaban protegidos con las últimas actualizaciones de seguridad, se adentraron en el misterioso sitio llamado El Juego del Silencio. La interfaz del sitio era inquietantemente realista. Los juegos estaban clasificados por niveles de dificultad y terror, y cada uno prometía una experiencia única. Decidieron comenzar con uno que parecía ser el menos aterrador: la casa abandonada. Al iniciar el juego, fueron recibidos por una pantalla en negro que mostraba un mensaje en letras rojas brillantes: «Bienvenidos al Juego del Silencio. Para avanzar, deberán enfrentar sus peores miedos. ¿Están listos para jugar?». El juego comenzó con un sonido estridente que los hizo saltar. Aparecieron en una casa antigua, lúgubre y oscura, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. El objetivo era simple: encontrar una serie de objetos escondidos para desbloquear la salida de la casa. Al principio, el grupo pensó que era solo una cuestión de resolver acertijos y superar algunos sustos. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que algo no estaba bien. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y los sustos eran más intensos. Puertas que se abrían solas, sombras moviéndose por el rabillo del ojo, y ruidos inexplicables llenaban el ambiente. Aunque intentaron reírse de los sustos, la tensión era palpable. Después de resolver el primer acertijo, encontraron una nota en la que decía: «Para avanzar al siguiente nivel, deben superar el desafío final. Aquellos que fallen en completar el reto, enfrentará consecuencias». «¿Qué diablo significa eso?», preguntó Sam, su voz temblando mientras leía la nota. «No lo sé, pero sigamos adelante», respondió Clara, tratando de mantener la calma. De repente, las luces en la casa parpadearon y se apagaron, dejando al grupo en completa oscuridad. Un grito aterrador resonó a través de los altavoces del juego, y una cuenta regresiva apareció en la pantalla: 30 minutos para completar el desafío o enfrentar el fin del juego. El desafío consistía en encontrar y resolver una serie de pistas para escapar de la casa. Sin embargo, lo que parecía un simple juego se convirtió en una pesadilla cuando comenzaron a notar detalles perturbadores. Las pistas se volvieron cada vez más siniestras y los acertijos más oscuros. Las imágenes y sonidos aterradores aumentaban su ansiedad, y pronto comenzaron a preguntarse si esto era más que un simple juego. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, de repente, la computadora de Alex comenzó a emitir un sonido agudo y su pantalla se llenó de un mensaje que decía: «Felicidades, han llegado al siguiente nivel. El verdadero juego comienza ahora». El grupo se miró entre sí, confundido y aterrorizado. «¿Qué está pasando?», preguntó Luis, su voz llena de pánico. Antes de que pudieran reaccionar, la pantalla cambió a una transmisión en vivo de una habitación desconocida. En la habitación, un hombre encapuchado estaba sentado frente a una pantalla, aparentemente observando a los amigos. El hombre levantó la vista hacia la cámara y dijo: «Bienvenidos al verdadero desafío. Si desean salir de aquí con vida, deberán superar pruebas diseñadas para enfrentar sus peores temores. La cuenta regresiva ha comenzado». Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales al darse cuenta
de que el juego estaba tomando un giro real y mortal. Intentaron desconectar la computadora, pero descubrieron que sus dispositivos estaban bloqueados por un software que impedía cualquier intento de salida. La única opción era continuar con el juego. A medida que avanzaban en el juego, cada nivel presentaba un desafío más peligroso, desde laberintos oscuros y llenos de trampas hasta acertijos que los forzaban a enfrentar sus miedos más profundos. El grupo se dio cuenta de que estaban atrapados en una experiencia que desdibujaba la línea entre la realidad y la ficción. La presión era inmensa, y el miedo se apoderó de ellos. El grupo pronto descubrió que, para avanzar al siguiente nivel, tenían que enfrentarse a sus peores temores en un entorno cada vez más realista. Alex tuvo que enfrentarse a sus miedos de claustrofobia en un laberinto cerrado, Clara a sus temores de la oscuridad en una serie de habitaciones sin luz, y Luis a sus fobias con criaturas inquietantes que parecían surgir de la nada. Cada vez que fallaban en completar un desafío, el tiempo se acortaba y las amenazas se volvían más intensas. Un mensaje emergió en la pantalla, indicando que el tiempo se estaba agotando y que pronto enfrentarían el final del juego. El grupo estaba desesperado, intentando resolver los últimos acertijos mientras el miedo los envolvía. Finalmente, cuando el reloj llegó a 0, la pantalla se apagó y la habitación se sumió en una oscuridad total. Un silencio sepulcral llenó el aire y el grupo estaba paralizado por el miedo. De repente, las luces se encendieron, revelando a los 4 amigos en una sala diferente. En el centro de la sala había una puerta, con un mensaje en la pared que decía: «El juego ha terminado. Sobrevivieron. Salgan ahora». Desesperados, corrieron hacia la puerta y la abrieron, encontrando un pasillo que conducía a la salida. La sensación de alivio y la adrenalina los impulsaron mientras se apresuraban a salir. Cuando finalmente llegaron al exterior, el grupo estaba temblando y agitado, pero había logrado escapar. De vuelta en casa, el grupo se reunió en el apartamento de Alex, tratando de procesar lo que había sucedido. Las experiencias traumáticas del juego los habían dejado profundamente afectados. Aunque estaban agradecidos de haber sobrevivido, sabían que nunca olvidarían lo que habían pasado. «¿Qué fue eso?», preguntó Sam, mirando a sus amigos con una mezcla de horror y confusión. «No lo sé, pero estoy seguro de que nunca volveremos a entrar en algo así», respondió Alex, con un tono decidido. El grupo acordó nunca volver a investigar la Deep Web o participar en juegos similares. La experiencia los había cambiado, y sabían que habían tenido suerte de salir con vida. A partir de ese día, se volvieron más unidos, conscientes de que, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier juego de terror. Aunque el juego del silencio había terminado, las cicatrices emocionales permanecerían con ellos por mucho tiempo. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que la lección que habían aprendido sobre los peligros de la curiosidad y la exploración en las profundidades de la red oscura nunca se desvanecería.